Punto número 6. Realizar un análisis de peligros. Principio 1 del Codex Alimentarius. Una vez que se ha llegado hasta esta fase en la aplicación de nuestro sistema, el equipo de trabajo ya dispone de material y de la información necesaria para empezar a analizar los posibles peligros que puedan afectar la inocuidad del alimento durante el proceso de producción y establecer las medidas preventivas para evitarlos, eliminarlos o reducirlos a un nivel aceptable. Identificación de los peligros. El equipo HACCP debe de analizar y determinar todos los peligros posibles que se puedan dar en cada etapa del proceso y determinar las causas que las originan. El análisis debe de hacerse con todas las etapas de los procesos del diagrama de flujo y deben de hacerse desde la recepción de materiales hasta su comercialización. Una clasificación muy sencilla de los peligros relacionados con la seguridad de los alimentos puede ser como la siguiente. Peligros físicos son todas aquellas materias extrañas en el alimento que pueden causar daños cuando se consumen. Por ejemplo, trozos metálicos, astillas de maderas, anillos, pendientes, etc. Peligros químicos. Es una contaminación por restos de productos de limpieza, lubricantes de máquinas, residuos de medicamentos veterinarios, metales pesados. Peligros biológicos. Son todos aquellos como por ejemplo los parásitos, virus, hongos, también algunos organismos vivos como insectos, roedores, artrópodos, etc. Si quieres saber más de este tema, en las tarjetas acá arriba te dejo un video que puede ayudarte a tener más información, en el cual podrás saber un poco más a fondo del tema. De igual manera, puedes investigar para conocer los peligros específicos del producto que estás analizando. Para realizar la siguiente actividad, vamos a utilizar la actividad de descripción de producto y la lista de los ingredientes del producto y de otros materiales. El croquis de la planta, las cuales son actividades que hicimos en los puntos pasados. Actividad 8. Identificación de los tipos de peligros. En esta actividad vamos a identificar los posibles peligros reales que se relacionen con las operaciones de producción. Con las actividades que te mencioné anteriormente, vamos a hacer lo siguiente. A cada etapa del proceso del diagrama de flujo, desde la recepción de materiales hasta la salida del producto de la planta, vamos a identificar en cada fase del proceso si existe algún peligro. Cuando exista un peligro físico, vamos a poner una F. Cuando exista un peligro químico, colocaremos una Q. O si existe peligro microbiológico, colocaremos una B. Y anotaremos los peligros identificados junto al proceso en cuestión. También revisaremos de ser necesario el croquis de tránsito de los empleados, en el cual haremos las mismas actividades de colocar cada tipo de peligro que pueda existir en determinados puntos de tránsito del croquis. A continuación te muestro los ejemplos de cómo quedaría más o menos los documentos que has hecho en este momento. Actividad 9. Los peligros identificados en la actividad anterior que estén relacionados con el proceso de producción deben de describirse en el siguiente formato, el cual usaremos para identificar los 3 tipos de peligros, y debería de verse más o menos como en el siguiente ejemplo. Nuestro formato se llama identificación de peligros. Bueno, como puedes ver, aquí nos pide algunos datos. En la primera columna vamos a colocar nuestra etapa del proceso. En la siguiente vamos a colocar los peligros que se han identificado en esa etapa en específico, pero hay que aclarar que en esta descripción debemos de ser lo más específicamente posible, como por ejemplo, no debemos de decir se recibe leche la cual tiene bacterias. Aquí deberíamos de especificar qué tipo de bacterias, como por ejemplo, tiene bacterias coliformes. Ahora que ya tenemos la identificación de los peligros, vamos a proceder a la evaluación de los peligros.
La información obtenida del análisis de peligros la usaremos para lo siguiente. 1. Determinar la gravedad de los peligros. Se entiende por gravedad la magnitud que tenga un peligro o el grado de la consecuencia que puede traer consigo. Los peligros que provocan enfermedades pueden clasificarse según sea su gravedad. Por ejemplo, peligro crítico. Este representa una amenaza para la vida. Un peligro mayor puede ser grave o crónico. Peligros bajos. Estos son moderados o leves. 2. Determinar los riesgos asociados a los peligros que se hayan identificado. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un efecto negativo y qué tan peligroso puede llegar a ser. Los grados de los riesgos pueden clasificarse como crítico, mayor, menor e insignificante. 3. Determinar los puntos en los que se pueden aplicar un control para los PCC. Los datos que obtuvimos los usaremos para determinar en qué parte del proceso se colocará un PCC, qué nivel de vigilancia le daremos para disminuir la posible gravedad del peligro. Ahora, todos los peligros que obtuvimos los pasaremos por la siguiente actividad. De acuerdo a esta evaluación, si el equipo HACCP determina que es un peligro significativo, este se va a incluir en el plan HACCP como un PCC. Como puedes observar, aquí tenemos en este cuadro un modelo para evaluar los riesgos a la salud. De un lado tenemos la probabilidad de que ocurra un peligro y del otro la gravedad de las consecuencias. Cada una tiene una escala que va de alta a insignificante y que va de satisfactorio a crítico. Pero el punto de esto es cómo vamos a usarla. Por ejemplo, nuestro peligro es persistencia de salmonela en carne de pollo después de cocinado. Para esto deberíamos de responder las siguientes preguntas. ¿Qué tan grave puede llegar a ser? La respuesta a esta pregunta es que sería un peligro crítico. Y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tan probable es que suceda? Podemos responder que es insignificante la probabilidad, por lo tanto es satisfactorio. Esto quiere decir que este no es un PCC, pero sí podríamos usar una medida preventiva. Esta acción la haremos con todos los peligros identificados. Ahora que terminamos de hacer esta actividad, procederemos a determinar las medidas de control. Después del análisis de peligros, el equipo HACCP debe de determinar medidas de control que se puedan aplicar a los procesos, como medida de prevención de riesgos, que permita eliminar o reducir un peligro a nivel aceptable. Las medidas preventivas deben de ser viables. Estas medidas preventivas pueden estar desarrolladas y ser aplicadas a través de los prerequisitos. La reducción o la eliminación de los peligros desde su origen es muy importante, ya que esto facilita la implementación del sistema HACCP. Hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Para cada peligro significativo tiene que haber una o más medidas preventivas. En algunos casos es necesario más de una medida preventiva para evitar un peligro. En otros casos, una medida preventiva puede evitar o disminuir más de un peligro. Hay medidas preventivas que se pueden adoptar en una etapa diferente a aquella en la que se produce el peligro. Muchas de las medidas preventivas pueden estar incluidas en los planes de prerequisitos. Para cubrir este punto, procederemos a la actividad 10, causa y medidas preventivas de los PCC. En la siguiente actividad, y continuando con el formato que estamos usando para identificar los peligros, enseguida después del peligro colocaremos la causa del peligro y después las medidas preventivas que se le aplicará. Veamos el siguiente ejemplo. Como podemos observar en la columna etapa, la etapa es lavar y desinfectar los vegetales. Los peligros identificados son peligros biológicos, que son microorganismos coliformes. La causa puede ser la falta de desinfección o que esté mal desinfectada. ¿Cuál va a ser nuestra medida preventiva? Aquí vamos a describir el método de desinfección, claramente aplicado para este ejemplo.